Hola Jess, Miri, hola Val, muchas gracias por avivar este espacio, por traer todo lo que traen a este espacio consigo. Gracias Jules por traer el mar. Y vamos a darnos unos instantes para estirarnos. Vamos a abrir el cuerpo un poco. Uf. Vamos a preparar el cuerpo físico y hacer espacio en el espacio para poder recibir todo lo que hoy necesita ser enunciado. Hola Marifer, hola Aura. Vamos a darnos tiempo para exhalar todo nuestro día. Vamos a exhalar todas esas densidades y todas esas formas y esas materialidades abstractas que también toman espacio. Las palabras son materialidad, los pensamientos son materialidades y también es preciso que las movamos y las vayamos difuminando y las vayamos entregando al silencio para que nos regresen un vacío fértil sobre el cual seguir desplegando nuevas formas. Vamos a darle un espacio al cuerpo físico para que nos diga qué es lo que necesita, porque el cuerpo físico siempre está disponible para cuando nos queremos parar, para cuando queremos tomar acción. Entonces vamos a darle un instante y honrarle. Hola Ciara, bienvenida. Hola. Qué bello verte aquí. Sí, igual. Estamos estirando tantito el cuerpo para hacer espacio. Espacio Ok. dentro del espacio. Súper. Súper. Eso. Y hoy nos reúne la pregunta, ¿cómo difuminar el juicio en el proceso creador? Dentro de este camino que hemos transitado en palabra movimiento, hemos observado que aquello que entorpece en su mayoría el proceso creador es la moral. Y la moral tiene una estructura muy específica, que es una estructura dual, es una estructura de bien y mal, es una estructura de dos lugares, es una estructura donde el movimiento vital se va acomodando en dos cajitas nada más, ¿no? Y dichas cajitas son antagónicas, es decir, no se suman entre sí, sino se anulan y se cancelan entre sí. Entonces, dentro de la estructura moral y la lógica binaria, tenemos lo bueno y lo malo, y lo bueno no puede estar en lo malo y lo malo no puede estar dentro de lo bueno, ¿no? Entonces, siempre está este mecanismo de es uno o el otro. Y esta lógica de cancelación ha hecho que la multiplicidad de posibilidades dentro del proceso creador se desdibujen. Y entonces llega una instancia donde el ser creador debe elegir una idea, la mejor, un movimiento creador, el mejor. Pero ¿cuál es ese? ¿Quién dicta cuál es la mejor palabra, cuál es el mejor color, cuál es el mejor movimiento para transparentar algo? Y eso pone al ser creador en un lugar de mucha ansiedad, de tener que elegir.
porque lo bello del movimiento creador es toda la posibilidad viva que atraviesa al ser creador y que le vuelca y le abre hacia otros horizontes y territorios más allá del que ya es. Y en esa apertura hacia lo imposible, hacia hacer posible lo imposible, de repente hay este momento de ¿qué hago con esa inmensidad? ¿Cómo acoto la inmensidad? ¿Cómo sé cuál es la mejor manera de aterrizar la inmensidad? Y eso genera problemas, justo ese punto coyuntural en el proceso creador. Bienvenida, Cris. Y es cuando nosotros queremos acotar las cosas y hacerlas caer en un solo sitio, que esa inmensidad que impulsa el proceso creador termina por encerrarlo y volverlo algo tedioso, agonizante, y en ese momento el ser creador suelta la obra y a lo mejor se va y nunca puede terminar de materializar el libro, la pintura, la obra sonora, lo que sea, en lo que esté trabajando, ¿no? Y es un paso. Y entonces, ante esa imposibilidad de acotar la inmensidad que percibió al principio del proceso creador, el ser creador siente que ha fallado. Siente que ha fallado porque no pudo materializar algo y entonces va a poner un juicio sobre no hice las cosas bien. Y eso es muy fuerte. Bienvenida, Arián, bienvenido, Arturo. Y esto es una cuestión mecánica, pero esa memoria de que la persona no pudo materializar una obra porque no pudo acotar lo inacotable, lo inabarcable, va dejando una suerte de herida y huella en el ser creador. Y hoy vamos a hablar de esa huella. Bienvenida, Cata. Bienvenida, Lola. Bienvenida, Fátima. Qué gusto tenerles por acá. Entonces, hoy vamos a hablar de ese mecanismo y esa mecánica que entorpece el proceso creador. Ah, es Gaby, pero dicen el nombre Cata. Bien, juicio. ¿Qué es un juicio? Etimológicamente hablando, juicio viene de la raíz latina indicar la verdad. Indicar viene a su vez de la raíz latina señalar con el dedo. Y verdad es de esas palabras latinas que nos regresan al origen, porque verdad, la raíz latina es veritas, es verdad. Y las palabras que digamos que no tienen raíz latina, que su raíz latina son ellas mismas, como la palabra ser o la palabra existencia, son palabras que llegan al borde de lo innombrable. Entonces, verdad, ser, existencia, estar, todos estos son verbos que nos hablan de ese movimiento transparente que es innombrable. Y eso, esa transparencia innombrable, ese movimiento vivo e inteligente que hemos llamado lo divino, para poder señalarle, ¿no?, a esa otredad, a esa realidad totalmente otra, es lo que aviva toda la existencia, todas las creaciones, y es lo que el ser creador siempre busca en el fondo. Llegar a ese principio indiferenciado, vivo y pulsante, a ese movimiento inteligente, a esa conciencia única, a ese movimiento que mueve al movimiento. Eso es lo que realmente buscamos como seres creadores, ese retorno al origen, ese retorno a la verdad, el retorno a lo que es. Entonces, cuando hablamos de un juicio, es el momento en el que señalamos con el dedo, ahí está la verdad. Sin embargo,
Cuando señalamos con el dedo, ahí está, hete ahí la verdad, esa verdad escapa porque la verdad no está en la forma, la verdad no está en algo señalable. Lo vivo, el movimiento no está en una cosa que se pueda agarrar en sí, sino es algo que está haciendo. Es una transparencia viva que consistentemente está escapando. Y que uno en el intento de nombrar ese movimiento vivo, sea a través del color, de la forma, de la palabra o del cuerpo en el movimiento dancístico, cuando la persona trata de nombrar ese movimiento que escapa, es que crea el mundo. Entonces, la forma es un intento por hacer visible lo invisible, pero lo invisible en su cualidad de invisibilidad, de inabarcabilidad, por así decirlo, siempre tiene que estarse moviendo y escapando de la forma. Y es como si fuese una chispa que llega, pum, aviva algo y continúa para no quedar condicionado a una sola forma, pero seguir posibilitando la aparición de todas las formas. Por lo tanto, cuando yo hago un juicio y digo, ahí está la verdad, esa verdad, ese movimiento vivo, ya pasó a otra cosa. Y entonces yo tendría que estar diciendo, ahí está, y ahí también, y ahí también, y ahí, de repente volteo que ya nombré y señalé todo con el dedo. Y aún habiéndolo señalado todo, si alguien me preguntara, pero ¿en dónde ahí? ¿En dónde exactamente ahí está? No podría decirlo. O quizá diría, en lo transparente. En lo que mueve a lo que mueve. O como dijo Sor Juana Inés de la Cruz, en el fuego más ardiente que el fuego. Entonces, el juicio en su raíz etimológica quiere nombrar y señalar lo transparente, lo innombrable, la verdad. Y el juicio como nosotros lo conocemos, sociocultural, políticamente hablando, el juicio responde a una verdad que no señala lo que es, sino a un orden de lo moral, es decir, del bien y del mal. Entonces, cuando uno hace un juicio, está señalando algo a partir de una categoría de orden de realidad binaria. O sea, esto está bien o esto está mal, de acuerdo a una norma que se ha establecido o que ha codificado la realidad de la persona. Por ejemplo, si a una persona le dicen que es algo, por ejemplo, esa persona es un artista. Entonces, esa persona siente que para ser lo que es y tener un lugar en el mundo, todo el tiempo tiene que estar creando algo en el sentido de oficio, ¿no? Y si algún instante deja de crear algo, deja de estar escribiendo o danzando o tomando fotos o etcétera, ya no es artista. Y si no es artista y el ser artista le daba un lugar en el mundo, entonces va a colocar eso a la persona en un problema existencial. ¿Quién es? Y entonces la persona se ve obligada a indagar más allá de la etiqueta. ¿Quién es? ¿Qué le configura? ¿Y qué le hace ser eso que es? Y en este presente histórico que estamos viviendo, pasó mucho que la existencia de las personas estaba dada por su oficio. Entonces,
a la manera de relacionarnos, uno llegaba y daba su nombre, después se hacía esta cosa, hola, ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Para colocar al personaje, el personaje tenía que enunciar un oficio para poder tener un lugar de enunciación, un lugar de aparición, un lugar dentro del orden del mundo. Y las personas cuyo oficio tenía un mayor valor económico son las personas a las que se les daba mayor importancia y mayor escucha. Entonces, esa atención exacerbada del oficio en relación con la ganancia económica fue condicionando mucho la existencia de las personas. Entonces las personas, para poder aparecer dentro de un orden de lo real, empezaron a asirse a esos oficios que monetariamente tenían una mayor relevancia dentro de una comunidad, ¿no? Y esto fue desdibujando la verdad. Esto fue desdibujando lo que es la persona en sí misma. Y esto fue acentuando mucho la moral en el sentido en el que el bien para esa persona estaba dada por el lugar que ocupaba en el mundo, por su existencia. Entonces, vamos a entender cómo se construyó la moral, ¿no? Porque no vamos a hacer a la moral la enemiga, sino vamos a entender para qué funciona y en dónde funciona. Entonces, la moral fue acotándose en el rol de esta persona, que el bien era ser artista. Porque cuando esa persona se enunciaba como artista, tenía un lugar en el mundo. Y aparte estamos hablando de que esa persona es un artista prominente, o sea que le va muy bien, o sea que seguramente gana mucho económicamente, ¿no? A través de su oficio. Y todo lo que a esa persona la alejara de ese campo de enunciación y de ese personaje, esa persona lo catalogó como el mal. Porque todo lo mal es aquello que distrae a la persona de lo que le hace existir. Y dentro de esta lógica, donde la existencia estaba dada por el oficio, la persona a toda costa y en toda instancia defendía su oficio. Porque si no, perdía su lugar en el mundo, y si perdía su lugar en el mundo, entonces eso pone el problema existencial de fondo, ¿no? ¿Quién soy? Es más, existo. Y por eso se fue construyendo la moral, para que las personas pudieran siempre estar siendo y estar viviendo y estar apareciendo de manera ordenada al interior de toda una sociedad estructurada y dentro de las narrativas que esa sociedad afirma, donde de qué es lo real o cuáles son las formas aceptadas de ser, de aparecer, de estar y de expandirse dentro de un mundo. Entonces, así es como se esculpe una moral. Y existe la moral social, ¿no? La moral que está dada por un orden de narrativa sociopolítica. Están los órdenes o las morales culturales, ¿no? Que responden a toda una suerte de comunidad que se reúne por sus usos y costumbres, pero también está la moral familiar. Y luego está la moral individual, la moral que la propia persona va esculpiendo para poder mantenerse dentro del camino de la experiencia de vida que quiere tener. Entonces vamos a hablar de esa moral más sofisticada, que es la moral del yo. Imaginemos a este artista, ¿no? Que es ahorita nuestro sujeto de estudio. Entonces, esta persona, este artista, que es un artista prominente, ¿no? Que gana bastante dinero, de repente se da cuenta que tiene un sueño, o sea, ¿qué tipo de artista quiere ser? Y ese artista decide que quiere ser un artista para llegar de museo, que quiere llegar a la Bienal de Venecia, ¿no?
Entonces ese artista va a ir trazando estratégicamente su camino, cómo se llega a ganar una bienal. Entonces a lo mejor va a pedir ciertas becas, va a exhibir en ciertas galerías, en ciertos museos, va a empezar proyectos con ciertos curadores para poder llegar a materializar su sueño. Y todo eso que le acerque a materializar su sueño lo va a nombrar el bien. Y todo aquello que le aleje de materializar su sueño lo va a nombrar el mal. Entonces, si de repente a ese artista le piden que haga una exposición en, no sé, tal galería o tal espacio, que a la persona cree que lo va a desviar de su camino, va a decir que no, porque eso es lo malo, lo va a censurar, lo va a cancelar y va a decir que no porque ese lugar le va a quitar. En ese momento que el ser creador se empieza a cerrar las puertas, aquellas puertas que la persona cierra en el exterior, las va cerrando en el interior. ¿Por qué? Porque de la misma manera es que esa persona va a ir acotando sus narrativas y sus modos de aterrizar la obra, porque a lo mejor está dentro del proceso creador en esta libertad expansiva y expresiva y de repente va a decir, no, eso no lo va a publicar porque eso no lo va a llevar a la Bienal de Venecia. No, eso no lo va a hacer porque no le va a permitir llegar a la Bienal de Venecia. Entonces van a pasar los años y va a llegar a la Bienal de Venecia. Pero va a llegar esa Bienal de Venecia por un camino acotado, por un camino censurado, por un camino estratégico que fue truncando toda la experiencia creadora. Y entonces a lo mejor va a ser una persona que al haber llegado y conquistado ese sueño, va a tener un malestar existencial muy fuerte. Y eso es lo que pasa mucho con la moral. Hay que saber discernir en qué momento la moral nos mantiene en el camino de materialización y va cuidando nuestros tiempos y nuestros espacios, en el sentido que si yo soy escritora, pero todo el día estoy dando talleres y no escribo, pues ¿cómo voy a materializar mi obra, ¿no? De escritura. Y entonces a lo mejor yo digo, bueno, ¿cómo puedo reorganizar para poder materializar todo? Y materializar ese sueño, pero ¿cómo uso esa moral sin cancelar las posibilidades? Es decir, sin que la persona diga, solo voy a escribir porque soy escritora. Y entonces se va a privar de otras cosas y entonces como la persona ya no vive, va a estar escribiendo de lo mismo porque no tiene una experiencia diferencial, ¿no? Entonces, es este cuidado como de los límites y los bordes dentro del proceso creador es un juego que requiere como muchísima presencia, absoluta presencia, ¿no? Y siempre la pregunta de cuál es mi moral y a qué responde mi moral. ¿Y cómo se descubre eso? Observando los lugares que la persona nombra como los lugares del mal. ¿Cuáles son los lugares que la persona categoriza como mal y como bien? ¿En dónde está el bien para mí y en dónde está el mal para mí? ¿Y qué función cumple eso? Porque a lo mejor una persona que tuvo una experiencia en una clínica de rehabilitación y que fue bastante traumática, ¿no? Digamos que fue una experiencia en un psiquiátrico. Entonces, a lo mejor esa persona, su moral, el consumo de drogas va a estar categorizado como el lugar del mal. ¿Por qué? Porque la persona no quiere volver a vivir esa experiencia. Entonces pone ahí como el mal para no llevarse a ese mismo sitio. Sin embargo, esa privación y esa cancelación puede privar a la persona de experiencias que le lleven a un campo intensivo, de mucha intensidad, porque a lo mejor la persona cree que sí,
siente mucho y tiene todas esas intensidades, se va a volver loca y va a regresar a ese lugar del psiquiátrico. Entonces, ¿hasta qué punto nuestros límites morales nos cuidan y nos protegen y hasta qué punto nos censuran? Y esto pone la atención en qué es lo que me sostiene, qué es lo que me da cohesión para que lo que yo soy no se desperdigue y termine siendo un vacío absoluto, ¿no? Acá hablamos como de esta arquitectura de la respiración, o sea, cuando las cosas se densifican, se coagulan y cuando se disuelven. Y es muy importante estar coagulando las cosas para materializarlas, pero también soltar la materia para que se libere el movimiento y se disuelva ese movimiento y siga y ese mismo movimiento posibilite otras cosas. Profundicemos en esto un poco, ¿no? Es inhalar y exhalar. Uno inhala y toma el mundo y uno exhala y se comparte con el mundo y en el momento de exhalar hace espacio para volver a tomar e inhalar algo, pero así como uno toma, tiene que exhalar, exhalar, exhalar. Y es en este vaivén donde el movimiento creador sucede. Uno tiene que experimentar la forma, uno tiene que ordenarse y decir, claro, de todos los sueños que quiero materializar, me tengo que abocar a ir materializando uno por uno, o a lo mejor de 3 en 3 o de 4 en 4. Y uno va haciendo su plan y su estrategia para ir aterrizando una cosa y otra y otra y otra y otra. Y entonces, en el momento en el que las materializa, toda esa experiencia dentro del camino de materialización, va a devenir en memoria, va a devenir en experiencia y esa experiencia uno debe de soltarla y dejar que regrese a su condición de materia prima, principio indiferenciado o masa confusa, como dirían los alquimistas, para poder posibilitar un nuevo movimiento creador. Entonces, dentro de esta elasticidad, uno va jugando con los límites. Y con la moral, ¿cómo podemos construir estos límites y estos cuerpos que me permitan materializar las cosas, soltar la materia y seguir caminando, llevando conmigo esas atmósferas profundas que la experiencia me dejó, pero no llenándome de cosas y de materialidades que me impidan seguir creando y seguirme moviendo? Es decir, ¿cómo voy tomando toda la vida y soltándola con la fe en que al soltar la forma, yo voy a seguir teniendo espacio para que la vida misma aparezca de maneras diferenciales? Y entonces entender que todo, absolutamente todo lo que acontece en el universo es una expresión de la misma fuente divina. No importa que lo veamos como bueno o como malo, no importa que lo veamos en su punto más catastrófico, denso y doloroso. Todas son formas y colores y sonidos y sabores de la misma fuente. Creo que no sé si ustedes me siguen escuchando a mí porque se congelaron ustedes en la pantalla. Sí, seguimos Sí, aquí. te escuchamos. Sí, sí se escuchó. Ah, perfecto. Gracias. Entonces, la primera cosa que es preciso hacer, o la propuesta que hemos encontrado en Palabra Movimiento, es ver que está lo bueno, que está lo malo y está lo que es. Añadirle una cajita extra a esa estructura moral binaria. Y cuando yo le añado una cajita y veo la misma cosa, veo lo bueno, veo lo malo y lo que es, puedo profundizar y decir, ¿por qué veo lo bueno aquí?
¿Por qué veo lo malo acá? ¿Y qué es lo que es? Lo que es está dado por que cada cosa que sucede delante de nosotros es justo lo que necesitamos en cuestión de pieza para tener un hallazgo, una revelación y seguir caminando en el proceso de conocer la vida en todos sus colores y todos sus sabores. Venimos a experimentar la vida en todos sus colores y sabores. Y el acto creador es un acto de multiplicar aquello que ya es. El acto creador es la facultad de poder enseñarle a lo que ya es formas diferenciales para seguir apareciendo, formas nuevas en lo que esto que ya es puede aparecer. Entonces, lo que es, y cuando yo observo lo que es como ese movimiento transparente, ese movimiento. Se conectó y se desconectó, no sé en qué parte nos quedamos. Te quedaste en movimiento transparente. Gracias, Marigón. O sea que el momento en que, lo que es, cuando observo lo que es cuando veo, a ver, cómo este movimiento transparente se está expresando ante mí, qué forma está tomando ante mí para que yo pueda conectar con esa transparencia. Esto tiene sus complejidades, es decir, a ver, vamos a ponerlo lo voy a simplificar. Cada instante es una expresión de lo divino, de esa inteligencia prístina que mueve y aviva todas las cosas. Entonces, en cada instante, si yo quiero ver lo que es, me preguntaría, ¿en dónde está lo divino aquí? ¿En dónde está lo transparente aquí? ¿En dónde está la revelación aquí? ¿En dónde está el hallazgo? ¿En dónde está eso que escapa a lo que yo pude haber visualizado y a lo que he vivido? Y en el momento en el que yo entro en relación con esa diferencia, con esa realidad totalmente otra, y digo, ahí, y señalo y digo, ahí está lo divino, ahí está el hallazgo. Es donde entonces se cumple como toda la existencia y la experiencia creadora, y en ese momento que lo encuentro, eso vuelve a escapar, se vuelve a esconder para que yo pueda encontrar nuevas formas de encontrarle, valga la redundancia. Entonces, ese es el juego creador, es un juego de revelación y distorsión, ¿no? Dentro de la creación, lo que está sucediendo es que nosotros, el impulso de querer crear es el impulso de volver a reencontrarnos con esa transparencia pulsante, con esa transparencia divina. Y entonces el gesto creador es encontrar un camino de retorno a ese origen, a esa fuente. Y en el momento en el que encontramos la fuente, volvemos a separarnos de ella y a olvidar. Y esa es la distorsión, ese olvido, esa suerte de laberinto para otra vez estar en ese lugar. Olvidar viene del latín o estar en la oscuridad, para volver a estar en ese punto oscuro y entonces desplegar un nuevo camino de retorno a la fuente, sabiendo que el juego está en que todos los caminos nos llevan al mismo lugar, porque todos los caminos vienen del mismo lugar. Sin embargo, cuando uno trata de repetir camino, nunca llega. Entonces, ese es como el juego del ser creador. Y dentro de esa elasticidad es que
vamos a tener una experiencia sensible que va a estar dada por muchísimas intensidades, porque en el momento en el que nos alejamos de la fuente, en el momento de mayor distorsión y de mayor oscuridad, es cuando las intensidades emocionales se ponen muy profundas. Hay mucho miedo, hay mucho dolor, hay mucha ansiedad, hay mucha angustia, pero en el momento en el que estamos en ese punto límite, en esa angustia absoluta, en ese momento en el que ya no podemos más, es ahí donde estamos también más próximos, porque todos los extremos se tocan. Y entonces, ¿cómo? En ese lugar límite puedo decir, puedo preguntar, ¿en dónde está lo divino aquí? Y entonces colocarme en el lugar de la transparencia. Vi una frase que Santa Teresa de Ávila decía, y que es de las frases que quizá más cito en el mundo, porque me parece avasallante. Santa Teresa de Ávila decía, en esta agonía, el alma experimenta inexpresables delicias. En esta agonía, el alma experimenta inexpresables delicias. Es en el lugar de lo agónico, en el lugar límite de la muerte, donde cuando soltamos la forma, las emociones ya son una forma. Cuando suelto el dolor, cuando suelto el llanto, cuando suelto todo y me entrego, la fuente aparece. Y todo ese tránsito de cómo yo solté y cómo llegué al límite y todo el registro que sostuve a través de mi creación en ese recorrido de ser, es lo que se va a quedar como un mapa de retorno a la fuente. Y en el fondo las obras de arte son eso, son mapas que nos regresan a la fuente. Entonces, hay otro, ese es como yéndonos al extremo del oscuro. Luego vamos a llegar al extremo de la luz. Cuando estamos en un punto que es tanta felicidad, que es tanta luz, que está uno tan encandilado que ya no puede más, estás en otro límite, o sea, ya no puedes de amor, ya no puedes de felicidad, ya es como, ¡oh! No puedo con todo esto. Hay uno también suelta, suelta, y ese es el orgasmo. Es esa experiencia orgásmica, totalmente límite, donde es tanta vida, tanto amor, tanto, 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 que llega al extremo y ¡fuf! Hay una ruptura, hay un punto de fuga y entonces el movimiento vital pasa libre, excede la forma y la fuente aparece otra vez. Entonces son estos estados de lo agónico y de lo orgásmico que son los extremos que se tocan y son esos puntos donde la revelación y la fuente vuelve a restituirse como origen en sí mismo y entonces el hallazgo y la experiencia de gracia aparece y ese es el instante creador que todo ser artista está buscando consistentemente, pero llegar ahí requiere soltar todas las formas y cuando el ser está soltando todas las formas, va a soltarse incluso a sí mismo, va a soltar la memoria que tiene, voy a soltar mi cuerpo, voy a soltar el nombre, voy a soltar mis narrativas, voy a soltar todo lo que sé de mí para colocarme en ese lugar de lo transparente, de lo totalmente otro y encontrarme ahí y amanecer a mi existencia de una distinta manera, ¿no? Y es lo que llamamos regeneración, reinvención, ¿no? Cuando uno renace en vida. Entonces, es ese momento del cual también la moral nos ha ido acotando y deteniendo, porque son momentos que emocionalmente son muy fuertes, que emocionalmente son muy intensos, que mentalmente son muy intensos, porque la experiencia límite para la mente es una experiencia de no estar entendiendo nada, ¿no? Entonces, la mente se queda sin sentido, la mente se queda sin posibilidad de nombrar. Y entonces
eso le pone el nombre de confusión, y al ponerle el nombre de confusión va unado a que se está perdiendo, y si se está perdiendo y ya no sabe qué es qué, entonces está entrando a los territorios de la locura, y todos esos nombres y conceptos que le hemos sido puesto a la desterritorialización, como lo platicaba hace rato con Cons, son esta suerte como de abismos que fuimos poniendo, una suerte de interdicciones, de no vayas allá porque si no te vas a perder, no vayas allá porque si no te vas a volver loco, no vayas allá porque si no te vas a morir. Y todas esas interdicciones son las que construyen la moral. Y entonces si una persona, o sea, cuando se está acercando al punto de la fuente, ese punto de origen que no tiene forma ni materia, ¿no? Porque es el principio indiferenciado, es la unidad, ahí donde se diluye toda la materia, todo lo que puedo nombrar, hay una parte de la mente que siente que se está volviendo loca, y por eso es que ahí la moral aparece. ¿Y cómo puedo yo acompañarme dentro de mi proceso creador sabiendo que aunque si no entiendo y si estoy sintiendo mucho, si estoy sintiendo muchas intensidades que a lo mejor no puedo nombrar, no es que me esté volviendo loca, es que estoy muy próxima a la fuente? ¿Y cómo puedo permanecer en presencia ahí, acompañándome, sabiendo que estoy bien, que lo que me sostiene es que todo viene y va a la misma fuente, que siempre estoy divinamente guiada y protegida porque yo soy en sí una encarnación de lo divino? Y que esa experiencia que estoy sintiendo es algo que estoy sintiendo mientras arrastro la pluma, y que en el momento en el que estoy arrastrando la pluma y estoy escribiendo y siento que ya me perdí y siento que lo que estoy diciendo no tiene sentido, no es que me esté volviendo loca, es porque ya estoy entrando dentro de los territorios de lo sagrado, de lo que no ha sido nombrado por mí, bajo mis formas. Entonces tengo la oportunidad de darle y mostrarle una nueva forma a esa fuente a través de mi escritura. Entonces, entender cómo la moral nos va protegiendo de esas situaciones de locura, pero también entender cuando uno realmente está perdiendo el eje espacio-temporal, y cuando uno está sintiendo eso mientras está escribiendo en un lugar seguro en su casa y no se va a volver loco. Pero ahí cuando entra la moral es, lo estás haciendo mal, estás escribiendo mal, no estás diciendo lo que tienes que decir, es horrible lo que estás escribiendo, lo que estás haciendo no tiene sentido. Son todos esos juicios que van a entrar a señalar la obra cuando ha perdido el sentido, cuando ha saltado y se ha salido de la narrativa de lo conocido o de lo que es conocido para mí o de lo que es permitido dentro de mi mundo. Entonces, ¿cómo podemos difuminar eso dentro del proceso creador? Haciendo memoria que cuando uno crea, las sensaciones que se pierde, que no hace sentido, y que todos esos juicios de hago las cosas bien o hago las cosas mal están ordenadas y son categorías que responden a narrativas que ordenan mi lugar dentro de una comunidad, y eso es lo que hay que ir a revisar. ¿Cómo es que yo me coloco dentro del mundo? Yo me coloco a partir de mi presencia en sí misma, o yo me coloco por el nombre, por lo que hago, qué es lo que me da sentido, qué es lo que me da lugar en el mundo. Mi nombre, mi familia, de dónde vengo, hacia dónde voy, lo que estoy haciendo, lo que no estoy haciendo. ¿Qué es lo que me hace ser una persona que tiene un lugar? ¿Desde dónde es que tomo mi lugar en el mundo? Y en el momento en el que observamos que la mayoría de lo que nos da lugar en el mundo está dado por esto que vimos al principio, ¿no? Un nombre, un oficio y números de pesos, ¿no? Y ganancia económica.
Vamos a ver cómo la existencia está muy acotada y entonces ahí es donde se está entorpeciendo el proceso creador, porque las personas dejan de hacer cosas para ganar dinero y entonces después tienen mucho dinero, pero ya no tienen creatividad para gastar ese dinero. Entonces, o para crear algo con todos esos recursos. Y acá la cuestión tiene que ver con la fe en el ser único e irrepetible que yo soy. La fe y lo que sostiene a cada persona está dada por sí misma, es decir, ya nacimos, ya tenemos un lugar en el mundo. Lo que dio lo que nos da nuestro lugar no es en dónde nacimos, es que nacimos. Y ya por haber nacido, ocupamos un punto o un lugar necesario dentro de todo el sistema complejo que como cosmos somos. Esa es la primera. Esa es una verdad. Yo existo y tengo un lugar en el mundo porque nací. Y al haber nacido, yo soy una expresión de esta fuente. Yo soy una expresión de lo divino, queriendo experimentarse en una forma única. Entonces es descubrir que yo tengo un diseño único, porque no hay dos como yo. No hay dos que tengan esta forma, este diseño exterior y este diseño interior. Entonces, si yo soy un ser único y irrepetible y tú eres un ser único y irrepetible y así todo lo que existe es un ser único e irrepetible, ¿cuál es ese diseño único? Empiezo a conocerme. Y es ese famoso conócete a ti mismo de Sócrates. Empiezo a conocer cuál es este diseño único. Empiezo a conocer las formas, los rasgos de mi cara, los rasgos de mi cuerpo, los rasgos de mi cuerpo emocional, de mi cuerpo mental, de mi cuerpo etérico. Todas estas formas que me hacen tener un diseño único a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel físico. Y voy haciendo un mapa de todas esas formas únicas para poder reconocer eso que yo soy. ¿Y cómo es que voy reconociendo eso? En mi experiencia con el mundo. Y es como, y así es donde nos vamos sumando. Es como, yo siento esto así y a lo mejor alguien hace un movimiento. Y alguien dice, yo siento esto así y canta. Y alguien dice, yo siento esto aquí y emite un silencio tan lleno de mundo. Y a lo mejor alguien dice, yo siento esto aquí y pronuncia algo a nivel verso, a nivel palabra, que revela esta noción de lo invisible y así es como vamos diciendo, wow, tú puedes hablar con el sonido, tú puedes hablar con el silencio, tú puedes hablar con el movimiento corporal y así nos vamos espejeando todos esos dones que nos hacen ser únicos. Y de esta manera es como vamos viendo qué es lo que yo te sumo a ti, qué es lo que tú me sumas a mí, cómo yo en el momento en el que me permito ser, te reconecto con la fuente y en el momento en el que tú reconectas con la fuente y te permites ser ante mí, me reconectas con la fuente nuevamente y entonces la creación más profunda es ya en sí la existencia de la persona. Ese es el acto creador más profundo que existe. Existir y ser con. Permitirme ser lo que ya soy enfrente de ti y darte espacio para que tú seas lo que ya eres enfrente de mí. Levando las anclas de la moral y diciendo no hay una forma buena o mala de ser. Simplemente múltiples formas de ser. ¿Y cuál es tu forma? Ser curiosos. La mente creadora es aquella que le otorga una mirada de hallazgo, una mirada de asombro, una mirada de revelaciones a todo y por lo tanto la libera de su condicionamiento. Y cuando yo te veo
como ese ser único, irrepetible que eres, y entro en relación con eso único, irrepetible que eres, entro en relación con lo divino. Te libero de toda tu forma y mi mirada te recuerda la fuente que eres. Y entonces la moral, en el momento en el que llegue dentro del proceso creador a ver, hacer un juicio, escuchen la moral. ¿Qué es lo que tiene la moral que decirme aquí? No estoy entendiendo nada de lo que dices, no hace sentido y por eso está mal. Ah, ok, si estoy escribiendo y no hace sentido, es porque ya estoy entrando dentro de los territorios de lo creador. O a lo mejor la moral de una persona aparece con la voz de su mamá o de su papá, con la forma de alguna figura de autoridad que a lo mejor le dijo que no hacía bien las cosas. Y entonces la persona cuando está creando su moral le espejea esa narrativa autoritaria que condiciona su proceso creador. Y en ese momento la voluntad es muy bella, porque ahí viene la voluntad para poder decir, ok, escucho esa narrativa condicionante que viene de esa persona que había sido una autoridad, pero elijo también no seguirla, porque eso es lo que esa persona cree de mí, pero no es lo que yo soy, porque yo también escapo a toda forma y todo condicionamiento, porque soy un ser divino. Y al ser un ser divino, siempre escapo de la forma. Escapo incluso de lo que viví. Uno de los proyectos que hace muchos años colaboré fue en teatro penitenciario y había algo muy bello dentro del teatro penitenciario donde el maestro Jorge Correa le decía a las personas privadas de su libertad, la ley persigue al delito, no al ser humano. El ser humano tomó forma de delincuente y entonces produjo un delito porque los delincuentes delinquen. Pero si tú cambias de personaje, entonces vas a producir otro tipo de acción. Y en ese sentido entender que el personaje que uno escoge para experimentar algo en la vida no condicionan de fondo lo que yo soy, porque lo que yo soy siempre escapa. Entonces yo puedo tomar distintos personajes para tener una experiencia vital y puedo escoger ser mujer, ser escritora, ser madre, ser esposa, ser nada, ser ave, ser infinidad de cosas. Y todos esos personajes me van a permitir tener una experiencia de vida, me van a sumergir en un campo intensivo y van a producir acciones diferenciales, pero ninguna va a definir ni esculpir lo que yo soy. Y estas categorías son muy importantes para cuando nos conocemos. Si yo quiero conocer lo que yo soy, tengo que verme en mí misma, en mi propio movimiento, en cómo experimento el movimiento vital en sí. Y tener mucho cuidado con los nombres que usamos para hablar de nosotros mismos. O sea, si una persona dice que tiene un trastorno, un déficit de atención o una condición clínica y se ve desde esa narrativa, condiciona al ser. Y es muy importante decir, no, a ver, si esa persona tiene, no sé, eh, a ver, díganme una condición, exacto, ADHD. Si la persona dice que tiene, gracias, Cons, ADHD, esa es una narrativa y un personaje a través del cual se está experimentando, pero el ser en sí mismo no tiene ADHD. Entonces, tener la elasticidad para poder tomar un personaje y
tener una experiencia vital, pero también retornar a la propia fuente y desnudarse de personaje y decir lo que yo soy lo que yo soy. Es un poco esto que siempre le preguntaban a maestros como Jesús, por ejemplo, ¿no? Cuando le decían, ¿quién eres? Jesús respondía, yo soy lo que yo soy. Porque en sí cada persona es lo que en sí es. Cuando Dios le da a Moisés las tablas de los mandamientos y le dice que cómo voy a bajar yo con estos mandamientos, ¿qué van a decir de mí? Dice, tú di que tú eres el que tú eres. Yo soy la que yo soy. Yo soy lo que yo soy. Ni siquiera ponerle un él, la. Yo soy lo que yo soy. Y recordarnos consistentemente que ese yo soy lo que yo soy es el darme la gracia y la experiencia de ser también pura fuente informe. Y después decir, yo soy lo que yo soy y hoy quiero experimentarme como diseñadora de modas. Y entonces me meto al personaje de diseñadora de modas y entonces produzco y despliego todo ese movimiento a través de la tela y queda algo maravilloso y tengo una experiencia expansiva, regreso a la fuente, perfecto. Y al día siguiente digo, hoy cómo me quiero experimentar. Hoy me quiero experimentar como escritora, perfecto. Entonces me pongo a escribir y me pongo a canalizar todo ese movimiento pulsante y latente a través de mi devenir escritora. Y en ese devenir yo me voy a transformar, el movimiento vital y transparente tomará formas diferenciales y entonces la creación sucede. Y al día siguiente a lo mejor la persona dice, hoy no quiero hacer nada, no quiero tomar ningún personaje. O a lo mejor quiere tomar un personaje pasivo, un personaje y solamente leer, solamente ver la tele, solamente ir de compras. Y está bien también tener esos personajes. Tomo y me doy permiso de vivirme a través de todos los personajes, de todos los campos intensivos, porque cuando me permito esa elasticidad de fondo, entonces elevo mi moral y me doy cuenta que la forma buena de ser es la que me permita tener experiencias diferenciales consistentemente. Y cómo, si en lugar de decir está lo bueno y lo malo, puedo decir, a ver, si lo malo es repetir las cosas, equivocarme, de hecho, ¿no? O sea, las personas tienen miedo a equivocarse y es un miedo, de verdad, o sea, es muy bueno tener ese miedo. Equivocarse viene de la raíz latina, nombrar las cosas de la misma manera. Equi igual, vocare, nombrar. Entonces, ese miedo a equivocarse, es ese miedo a repetir, porque es justo en la repetición donde nos atoramos. Nos sirven las fórmulas, nos sirven los mismos caminos. La única estructura repetitiva que es virtuosa en el universo es el movimiento de la respiración. Es un movimiento de inhalación y exhalación. Es un movimiento de sístole y de diástole. Es un movimiento de tomar y soltar. Ese es el único movimiento repetitivo que es eficiente y creador en este mundo. Entonces, todo aquello que tomamos, en el momento en el que lo tomamos y lo experimentamos adentro, en la piel, en todos los cuerpos, ya que me llené de eso que tomé, lo suelto. Lo suelto, lo suelto, lo suelto, absolutamente lo suelto y al vaciarme de eso que tomé, puedo volver a inhalar, inhalar y tomar. Y lo maravilloso dentro de la repetición de la respiración y de estos movimientos pulsantes es que nunca inhalamos el mismo aire ni exhalamos el mismo aire. Nunca tomamos la misma cosa ni soltamos la misma cosa. Entonces es una paradoja, una muy bella paradoja, que es un movimiento repetitivo que produce la diferencia. Y eso es lo que da paz también. Saber que lo único que tengo que hacer es respirar
en toda la extensión y complejidad de esa palabra para garantizar un movimiento creador. Marifer. Vi que pusiste la manita. A veces no sé por qué se pone sola, pero estaba respirando. Wow, gracias. Porque creo que hay dispositivos que cuando alzas la manita se pone ya como que la identifica el Zoom. Entonces eso, respirar. ¿Qué tengo que hacer para crear cualquier cosa? Respirar. Y esa es la manera en la que difuminamos el juicio. En el momento en el que aparece el juicio, lo inhalo, lo siento, lo paladeo y lo exhalo. Nada permanece, nada puede permanecer. ¿Cómo garantizo mi retorno a la fuente? Respiro. Tomo la pluma y exhalo, 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 exhalo y hasta que no tengo nada que decir, ya me vacío hasta que ya no tenga nada que decir. Y luego como inhalo, a lo mejor suelto la pluma y volteo a ver una flor y me lleno de esa flor. Y luego suelto a la flor y la exhalo y a lo mejor la exhalé en forma de canto. Y luego volteo a ver y veo a mi amado y me lleno de él y luego lo suelto en forma a lo mejor de otro poema. Y luego de haber soltado todas esas palabras, a lo mejor me lleno de un té delicioso y me lleno de té y luego lo exhalo, a lo mejor en forma de silencio. Y así paso de una cosa a otra, dentro de una existencia dinámica. Y esa existencia dinámica cuya sabiduría podemos ver espejeada en la infancia. La infancia tiene la sabiduría del dinamismo. Pasa de una forma a otra y toma y experimenta todas las formas y se divierte y se deja envolver por todas las formas y los personajes y luego lo suelta porque sabe que es un juego. Lo mismo es a lo largo de toda la vida, como todos los personajes que tomamos y que soltamos solamente son formas y vehículos de retorno a la misma fuente. Eso, pues dejémoslo aquí. Muchas gracias por sus divinas presencias, muchas gracias por su atención, gracias por permitirme a mí también exhalar todo esto y cualquier comentario, cosa, cuestión que quieran, tengan, que necesiten exhalar, pues me pueden buscar siempre por un mensaje directo y nos vemos dentro de 15 días. Gracias por avivar este espacio de verdad. Esta sesión queda grabada y disponible para ustedes en nuestro canal de YouTube. Yo soy Eran Tiló y gracias. Nos vemos dentro de 15 días. ¡Mua! Buen camino. Gracias. Chao. Gracias, bye.